Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos interesa, especialmente a aquellos que están en una relación o que buscan construir una que sea sólida y duradera. El título del vídeo de hoy es Ander Zell revela claves del compromiso en pareja, una lección de vida, y vamos a desgranar esas revelaciones que, créanme, pueden cambiar la forma en que vemos y vivimos nuestras relaciones. Si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos, porque estamos trayendo información súper valiosa y entretenida semana tras semana. En este vídeo vamos a explorar las reflexiones de una figura pública que, a pesar de su fama, ha compartido públicamente perspectivas sobre el amor y el compromiso que resuenan con la vida real. No se trata solo de chismes o de la vida de una celebridad, sino de los principios universales que subyacen en cualquier relación exitosa. Vamos a analizar qué es lo que verdaderamente fortalece un vínculo, qué lecciones podemos extraer de sus palabras y cómo podemos aplicar esos aprendizajes a nuestras propias vidas. Prepárense para una conversación profunda y reveladora, porque hoy vamos a hablar de compromiso, de esas piezas clave que hacen que una relación no solo perdure, sino que florezca. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este fascinante tema. Ander Zell, una actriz conocida por su talento y carisma, nos ha dado una ventana a su forma de entender el compromiso en pareja, y algunas de sus ideas son verdaderamente inspiradoras. Más allá de los titulares y las apariciones públicas, ella ha hablado sobre la importancia de ciertos pilares que sostienen una relación. Lo primero que me llama la atención de sus declaraciones es la idea de que el compromiso no es un acto pasivo, sino una elección diaria, una decisión consciente de invertir en la relación. Muchas veces pensamos en el compromiso como algo que sucede una vez, quizás con un anillo, pero Ande nos recuerda que es un proceso continuo. Es elegir a tu pareja cada día, en las buenas y en las malas, y trabajar activamente para que la relación crezca. Esto implica esfuerzo, sí, pero es un esfuerzo que se siente gratificante cuando ves los frutos. Otra lección fundamental que podemos extraer es la importancia de la comunicación abierta y honesta. Esto puede sonar a cliché, pero es la piedra angular de cualquier relación sana. Ande ha enfatizado en varias ocasiones la necesidad de poder hablar de todo, de expresar sentimientos, miedos, deseos y expectativas. No se trata solo de hablar de las cosas importantes, sino también de las trivialidades del día a día. Compartir cómo te sientes, cómo te ha ido en el trabajo, qué te preocupa, crea una intimidad profunda y fortalece la conexión emocional. Cuando evitamos hablar de las cosas difíciles, permitimos que los resentimientos se acumulen y que las distancias crezcan. La comunicación efectiva no solo implica hablar, sino también saber escuchar. Escuchar de verdad, sin interrupciones, tratando de comprender el punto de vista del otro, incluso si no estamos de acuerdo. Es un acto de empatía y respeto que valida a la otra persona y hace que se sienta vista y escuchada. Y ligado a la comunicación, está el tema de la confianza. La confianza no se construye de la noche a la mañana, es algo que se gana con el tiempo, a través de acciones consistentes y honestidad. Ande ha insinuado que la confianza es un tesoro frágil que debe ser protegido con esmero. Una vez que se rompe, es muy difícil reconstruirla. Esto significa ser transparente, ser leal y ser predecible en el buen sentido. Saber que tu pareja está ahí para ti, que puedes contar con ella, es un pilar fundamental para la seguridad y la estabilidad en una relación. La falta de confianza genera inseguridad, celos y un ambiente de constante duda que agota a ambas partes. Por eso, ser digno de confianza y confiar en tu pareja es esencial. Algo que también me parece muy relevante de lo que Ander Zell ha compartido es la idea de que una relación sólida se basa en el respeto mutuo. El respeto va más allá de no faltarle el cariño a la otra persona. Implica valorar sus opiniones, sus metas, sus pasiones, incluso si no las compartimos. Es reconocer su individualidad y su espacio. En una pareja, cada uno es un ser humano completo con sus propias experiencias y perspectivas. Respetar eso significa no intentar cambiar a la otra persona, no juzgarla constantemente y apoyarla en su crecimiento personal. Cuando hay respeto, hay un terreno fértil para que ambos florezcan, tanto individualmente como pareja. Otro punto clave que surge de sus reflexiones es la importancia de la paciencia y la comprensión. Ninguna relación es perfecta, y todos tenemos nuestros días malos, nuestros errores y nuestras imperfecciones. La paciencia es saber que habrá momentos
Tos difíciles que habrá desacuerdos, pero que con tiempo y entendimiento se pueden superar. La comprensión, por otro lado, es tratar de ponerse en el lugar del otro, de entender por qué actúa o piensa de determinada manera. Esto no significa excusar comportamientos dañinos, sino ser capaz de ver el panorama completo y tener compasión. La impaciencia y la falta de comprensión pueden llevar a discusiones innecesarias y a herir sentimientos. También me resuena mucho la idea de que en una relación de compromiso, la diversión y la aventura son importantes. No todo puede ser seriedad y responsabilidades. Mantener viva la chispa, la espontaneidad y la alegría es crucial. Ande ha insinuado que compartir momentos divertidos, crear recuerdos juntos y seguir explorando el mundo y las experiencias como pareja, mantiene la relación fresca y emocionante. Esto puede ser desde planear una escapada sorpresa hasta simplemente disfrutar de una noche de juegos en casa. La risa compartida es un bálsamo para el alma y un pegamento poderoso para una relación. Otro aspecto que a menudo se subestima es el apoyo mutuo en los objetivos individuales. Una pareja comprometida no solo se apoya en los objetivos de la relación, sino también en los sueños y aspiraciones personales de cada uno. Ande, al ser una figura pública con una carrera demandante, seguramente entiende la importancia de tener un compañero que celebre tus éxitos y te anime en tus desafíos. Cuando tu pareja cree en ti y te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo, la relación se fortalece enormemente. Sentir que tu pareja es tu mayor fan y tu mayor apoyo crea un sentido de equipo inquebrantable. Además, la idea de mantener el romance y el afecto vivo es fundamental. No debemos caer en la complacencia una vez que la relación se vuelve cómoda. Los pequeños gestos de amor, los detalles románticos, los abrazos inesperados, las palabras de afirmación, todo esto contribuye a mantener la conexión emocional y la intimidad. Ande ha sugerido que la atención a estos detalles mantiene viva la llama del amor y evita que la rutina apague la pasión. Es importante recordar por qué se enamoraron en primer lugar y seguir nutriendo ese sentimiento. La adaptabilidad y la flexibilidad son también cualidades esenciales que podemos inferir de sus declaraciones. La vida está llena de cambios, y las relaciones también deben ser capaces de adaptarse a ellos. Ya sean cambios de trabajo, mudanzas, crisis personales o simplemente la evolución natural de las personas, una pareja que puede navegar estos cambios juntos, con flexibilidad y disposición a ajustarse, tiene muchas más posibilidades de éxito. No se trata de ser rígido en tus expectativas, sino de estar dispuesto a encontrar soluciones juntos y a crecer como equipo ante las adversidades. Otro punto que me parece especialmente valioso es la importancia de la individualidad dentro de la pareja. A veces, en el afán de estar juntos, las parejas pueden perder su propia identidad. Ande, a pesar de su vida en el ojo público, parece mantener un fuerte sentido de sí misma. En una relación, es saludable y necesario tener intereses propios, amigos aparte y tiempo para uno mismo. Esto no significa falta de compromiso, sino todo lo contrario. Una persona que se siente plena y satisfecha consigo misma puede aportar mucho más a una relación. El espacio personal fortalece el vínculo al evitar la codependencia y permitir que ambos individuos sigan creciendo. La empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y sentir lo que siente, es otro ingrediente crucial. Ande ha mencionado implícitamente la importancia de entender las emociones de la pareja, de ser sensible a sus necesidades y de ofrecer consuelo y apoyo cuando es necesario. Cuando podemos realmente conectar con los sentimientos de nuestra pareja, somos capaces de responder de una manera más compasiva y efectiva, fortaleciendo la intimidad y la conexión emocional. La aceptación incondicional, hasta cierto punto, también es fundamental. Esto no significa tolerar comportamientos destructivos, sino aceptar a la persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Todos tenemos imperfecciones, y una relación sana se basa en amar y aceptar a la otra persona por completo, no solo las partes que nos gustan. Cuando te sientes aceptado tal como eres, te sientes seguro para ser vulnerable y para mostrar tu verdadero yo, lo que profundiza la intimidad y la conexión. Finalmente, la idea de que el compromiso es un viaje, no un destino, es una lección de vida en sí misma. No hay una fórmula mágica que garantice una relación perfecta para siempre. Se trata de un esfuerzo continuo, de un aprendizaje constante y de una dedicación diaria. Ande Ercel, a través de sus palabras, nos invita a ver el compromiso como una oportunidad para crecer, para amar más profundamente y para construir algo significativo y duradero. Entonces, para recapitular brevemente las claves del compromiso en pareja que podemos
Extraer de las reflexiones de Anne de Hercel giran en torno a varios pilares fundamentales. La elección consciente y diaria de invertir en la relación, la comunicación abierta y honesta, la construcción de una confianza sólida, el respeto mutuo en todas sus formas, la paciencia y la comprensión en los momentos difíciles, la importancia de la diversión y la aventura para mantener viva la chispa, el apoyo mutuo en los objetivos individuales, la necesidad de mantener vivo el romance y el afecto, la adaptabilidad y flexibilidad ante los cambios, la preservación de la individualidad, la empatía profunda, la aceptación incondicional y, sobre todo, entender que el compromiso es un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. Son lecciones que van más allá de las cámaras y los focos, y que son aplicables a cualquier tipo de relación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar estas reflexiones. Espero de corazón que les hayan sido útiles e inspiradoras. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estos puntos. ¿Qué claves consideran ustedes que son las más importantes en una relación de compromiso? ¿Hay alguna lección que Anne de Hercel haya compartido que resuene especialmente con ustedes? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo de valor, no olviden darle un gran me gusta para que el algoritmo de YouTube sepa que este contenido es importante. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que creen que podría beneficiarse de estas ideas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos una comunidad cada vez más grande y sigamos compartiendo juntos contenido valioso. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.